Bueno, chicos, aquí esta es una canción que nosotros estuvimos aprendiendo quizás el año pasado de Hillsong, que es una palabra. Esto es un sabotaje. Esto es un sabotaje demócrata. Decía que el año pasado estuvimos hablando, aprendiendo una canción de Hillsong que se llamaba exactamente así, en inglés. Por supuesto, hay otro en el fuego y que está basado en el capítulo 3 de Daniel. Es una palabra de aliento. El capítulo 3 de Daniel nos va a estar enseñando que Dios va a estar con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en el momento más adverso de la vida. Aún allí podemos esperar que Dios esté con nosotros y que no debemos claudicar en nuestra fe. Esto es lo que aprende uno realmente cuando lee Daniel desde el primer capítulo, que Dios está prometiendo su presencia, su bendición, su auxilio, su provisión para todos aquellos que creen en Él y quieren vivir para agradarle a Él. En el capítulo 1 y 2, el protagonista es Daniel, realmente. Vemos a Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus amigos, en un segundo plano, apoyándole, ayudándole, orando por él. Realmente muy activo porque sus oraciones también fueron escuchadas para ser librados y para ser promovidos. Pero Daniel indiscutiblemente era el personaje principal. Ahora en el capítulo 3 son sus amigos los que van a tener el protagonismo. No encontramos a Daniel en el capítulo 3, sino que son sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que van a tener una prueba decisiva de su fe y que va a ser determinante cómo ellos reaccionan para darnos un testimonio a nosotros de que en todas circunstancias debemos decidir agradar a Dios y serle fiel a Él. Entonces vamos sin más al capítulo 3 de Daniel. Cuando nosotros vemos en el capítulo 3 comienza con una pretensión muy grande del rey Nabucodonosor por construir una imagen que todo el pueblo debía adorar. Dice así la palabra. El rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Yo no sé por qué realmente a los presidentes o emperadores, sobre todas las cosas, se les sume la fama para la cabeza, se ponen orgullosos, vanagloriosos y se creen tan grandes personas que terminan pidiendo la adoración que solo Dios merece. Eh, Así fue sobre todo en los Césares del Imperio Romano. Pero antes de que llegara al Imperio Romano, aquí vemos el mismo emperador de Babilonia cómo está pidiendo adoración. Y para eso construye una imagen que es reflejo de su ideal, reflejo de cómo él se ve a sí mismo. Él quiere mostrar una imagen donde quizás de una manera gráfica, palpable, puede mostrar a todo el imperio lo que él piensa acerca de sí mismo. La construye de oro para hablar de que él es un hombre muy poderoso. La construye de una altura sorprendente, de 27 metros de altura. Usted se imagina, cada nivel de piso no mide más de 3 metros. Así que estamos hablando de un building de 7 metros, de 7 niveles por lo menos, y de 2 metros y medio de ancho. Entonces, estamos viendo allí que él está diciendo, yo soy alguien grande, alguien que he alcanzado altura, alguien que estoy por encima de todos los demás. Y está pidiendo entonces adoración y veneración porque él piensa que sus virtudes son tan grandes que todos los hombres deberían admirarlo, deberían inclinarse ante él y obedecer. Y esto es una pretensión muy grande. Por supuesto, cuando el rey Nabucodonosor hizo esto, muchos en su imperio obedecieron y lo hicieron. ¿Por qué? Veamos cómo sigue la historia. El rey hizo varias cosas para conseguir que las personas adoraran la imagen. La hizo de oro y la hizo grande, muy llamativa. Segundo, utilizó pregoneros y música.
Es decir, que él usó el medio de comunicación masiva que tenía a su alcance. Consiguió los mejores músicos, una gran banda, empezó a instrumentar grandes composiciones musicales, mandó a los músicos por las calles y ellos estaban transitando de un lado a otro en las avenidas principales de Babilonia, y cuando las personas escuchaban esta música, ellos deberían dejar de hacer lo que estaban haciendo y entonces convocarse allí donde estaba la estatua y adorar la imagen. También impuso un castigo de muerte. Usted se imagina, si tu vida depende de adorar una imagen, algunas personas ni lo piensan dos veces. Ellos dicen, vamos a adorar, ¿qué me cuesta a mí inclinarme, estar allí unos minutos y después seguir con mi vida? Así salvo mi pellejo, así salvo mi vida. Realmente para algunos no requieren grandes sacrificios. Enseguida toman la decisión y adoran, porque está en juego algo que es lo más importante y es la vida misma. Ahora, hay tres jóvenes valientes que ya conocemos sus nombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que se propusieron solo adorar a Dios. Cuando nosotros leemos en Mateo capítulo 4, cuando allí está Jesús siendo tentado por el diablo, en la última tentación, Satanás le dice, todos los reinos del mundo yo te voy a dar si tú te postras y me adoras. El Señor Jesús usa una palabra de Deuteronomio donde dice, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Dios es la única persona que merece adoración. Y Sadrach, Mesach y Abednego propusieron mantenerse firme en esa convicción. Solo voy a adorar a Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Esther, ahí recordamos que el rey también persa estaba exigiendo, le había permitido realmente a Naamán que él tomar algunas prerrogativas, tomar algunas decisiones libres. Le dio tanta autoridad a Naamán que Naamán exigía de los ciudadanos de la capital, en Susa, que cuando él pasaba por la calle, las personas que estaban cerca de él tenían que postrarse y hacerle reverencia. Y ustedes recuerdan que había un señor llamado Mardoqueo, que aunque todos se rendían y doblaban sus rodillas ante Naamán, él decidió permanecer firme. Y a pesar de que su vida estuvo en juego, él también fue fiel a Dios. Y por eso, si leemos la historia de Esther completamente, vemos cómo Dios le preservó la vida a él y lo usó también para ser de bendición para el resto de la nación de Israel. Ahora aquí vemos una vez más cómo Sadrach, Mesach y Abednego están en la misma encrucijada y deciden adorar a Dios. Esto no va a ser sin pagar un precio. ¿Por qué? Porque siempre que uno decide honrar a Dios antes que agradar a los hombres, va a haber un precio que pagar en esta vida. Por eso, ellos adoraron a Dios aunque todos los demás lo hacían. Ellos siguieron adorando solo a Dios aunque buscaron acusaciones falsas para destruir su integridad, su carácter, su reputación. Y aunque el rey los mandó a llamar y estando en presencia del rey, el mismo rey no quería hacerle daño, no quería juzgarlo y les pidió que lo hicieran, que obedecieran la ley. Aún así, ellos dijeron que no. Y por último, aunque no tenían toda la seguridad de ser librados por Dios del castigo, aún así se mantuvieron fieles. Esta última parte, en los versículos 17 y 18 del capítulo 3, para mí es el punto más alto de la historia. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, sepa el rey que creemos firmemente que Dios puede librarnos de la muerte, que Dios puede sacarnos vivos de esta situación, aunque tú determines nuestra muerte. Pero si Dios soberanamente decide no librarnos, dice, aún así le seremos fieles. Y para mí este es el punto más importante de la historia,
porque es la decisión de ser fiel a Dios a pesar de las consecuencias. Nosotros creemos y estamos seguros que siempre hay consecuencias de bendición para aquellos que deciden agradar a Dios. Pero no siempre las consecuencias de bendición se disfrutan aquí y ahora. Fueron muchos los profetas que murieron injustamente agradando a Dios. El mismo Juan el Bautista terminó siendo decapitado por gente perversa porque él decidió agradar a Dios. ¿Y qué podemos decir del propio Señor Jesús? Aunque el plan de Dios era que Jesús muriera en nuestro lugar y que resucitara para nuestra salvación, y él había determinado que así sucediera, su muerte no podemos decir que fue justa, sino que fue injusta porque lo condenaron siendo inocente. Lo que quiero decir con esto es que nuestra decisión de agradar a Dios debe ser inquebrantable, aun cuando en esta vida o inmediatamente las consecuencias de agradar a Dios sean lamentables. Aún así debemos permanecer en esa decisión. ¿Cómo sigue la historia? El rey, enojado entonces por la decisión de estos jóvenes, mandó a calentar un horno 7 veces más de lo normal. El horno estaba tan caliente que al tirar a estos 3 jóvenes dentro del fuego, los que fueron instrumentos para hacer la decisión del rey, para mandarlo al horno, ellos mismos murieron por el vapor del fuego. Cuando estos jóvenes cayeron en el fuego, Dios envía un ángel para proteger su vida. Dice así la palabra del Señor. A ver, Jordi, ¿puedes leerme lo que estás viendo en la pantalla? A ver, dice, ¿dónde voy a ver? En ese momento, Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos a fuego? Así es, su majestad, les respondieron. Pues miren, exclamó, ahí en el fuego vea cuántos hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. gracias, Jordi. Qué bueno que pudiste leer para todos nosotros. Allí estamos leyendo que el propio Nabucodonosor vio a 4 personas en el fuego y ese cuarto era diferente al resto. Por eso él dice, era su apariencia como de los dioses. Este es el propio Señor Jesucristo protegiendo a sus siervos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, en medio del fuego. Y es milagrosa la intervención de Dios, porque estos jóvenes estuvieron allí protegidos, preservados, cuidados por el propio Jesucristo. Y ellos estaban saltando, estaban danzando en adoración, en victoria. Sus vidas fueron preservadas porque decidieron agradar a Dios. Dios mostró su gloria en respuesta a la fe valiente de estos 3 jóvenes. Dios mostró a todos que Sadrach, Mesach y Abed-Nego eran sus siervos. Es muy bonito ver a Dios respaldando nuestra vida. Es muy bonito ver a Dios defendiéndonos. Es muy bonito ver a Dios trabajando por nosotros. Cuando nosotros no podemos defendernos, cuando nosotros no podemos librarnos, cuando nosotros a veces no tenemos la solución para salir de un problema, pero aún así decidimos creer en Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, y luego vemos el milagro, la respuesta es la misma, como fueron la de estos jóvenes: adoración, gratitud, celebración. Miren, Dios libró a Sadrach, Mesach y Abed-Nego de todos los daños posibles. Fíjense que cuando salieron del horno por mandato del rey, ellos no estaban quemados, ni sus ropas habían sido dañadas, ni tan siquiera tenían olor a humo. Lo que nos habla del milagro sorprendente que Dios hizo preservando completamente su vida. Dios hizo que el propio rey le diera gloria a él y dijera: no hay Dios en la tierra
como el Dios de estos jóvenes, que sabe librar a los que temen en él. Y Dios envió a todos los pueblos un mensaje de su poder, porque el rey entonces escribió una carta que se leyera en todo el imperio, diciendo que todas personas debían adorar a Dios, al Dios de estos jóvenes, al Dios de Israel. Miren, la historia comienza con un rey soberbio que quiere adoración para sí mismo. Pero cuando estos jóvenes deciden agradar a Dios, al final de la historia, el propio rey que exigía adoración está diciendo, no a mí, sino a Jehová, al Dios de Israel. Él es quien merece toda la gloria. Ahora, yo quisiera preguntarle, ¿qué te hace sentir esa historia? Esa historia que es conocida, esa historia que simplemente hoy la estamos repasando. ¿Qué significa esa historia para ti hoy? ¿Cómo esta historia te habla a ti? Y yo quisiera tomar unos segundos, unos minutos, para que cada uno de ustedes me digan, me compartan cómo esa historia habla hoy a tu vida. Dios nos protege del mal. Dios nos protege del mal. Gracias, Ali. ¿Qué más aprendemos en esta historia? Vamos, Jotin, Lorena, suelten la pena. Nos da confianza en él, que en medio de las pruebas y las tribulaciones, sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas. También yo creo que la fe en esta historia es muy importante y para nosotros ahora también tener fe de que Dios está ahí con nosotros, aunque todo el mundo esté en contra de lo que nosotros pensamos. Amén. Dice Elena que quiere decir algo. No se me oye. ¿Ustedes me oyen? Si no te das en mute, sí. Pues cuando le pongo, sale, tienes que bajarlo tú. ¿Me escuchan? Yes. ¿Qué significa la historia? La estuve leyendo la semana pasada y me hablaba mucho de cómo, asimismo, como estos tres hombres decidieron no. Al principio, cuando leímos el primer capítulo, hablamos de que no se contaminaron. Y esta es otra forma de no contaminarse, o sea, de no dejar que lo que estaba siendo impuesto para ellos en ese momento, por un rey o por una cultura o por lo que sea, ellos no se doblegaron ante eso. Y creo que eso debe ser de gran aliento para nosotros como cristianos, en saber que Dios siempre va a cuidar de nosotros. Y aunque todo el mundo esté en oposición a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las cosas, Él nos va a cuidar, pero sí tenemos que demostrar integridad en lo que creemos, en lo que somos, porque si declaramos que somos cristianos y nuestras acciones y nuestras palabras, nuestro testimonio, no está diciendo eso, estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos confundiendo al mundo que tanto necesita claridad en estos momentos para poder descifrar todo lo malo que el diablo está tratando de imponer. Y lo vemos de tantas formas, o sea, no... ahora mismo por todas las elecciones nos dimos cuenta de cuántas cosas pasan que a veces no estamos ni conscientes de que podían pasar en los Estados Unidos. Y siempre vamos a ver una presión
de parte del mundo para que nos conformemos a la cultura, para que seamos igual que el resto de las personas. Y sin embargo hay que mantenernos firmes, y aunque no tengamos un horno físicamente donde nos vayan a lanzar, sí tenemos de cierta forma un horno de fuego que está ardiendo y que el diablo quiere lanzarnos allí y sí quiere que nosotros perezcamos. Entonces hay que tener bien en claro nuestra confianza en el Señor y nuestra decisión a no ceder. ¿Y quieren compartir? Tengo aquí algunas conclusiones que quería compartir con ustedes. Y la primera de ellas es: nuestra cultura fabrica imágenes para que la adoremos. Es decir, que hay estilos de vida que constantemente la cultura está generando y que quiere conquistarnos, que quiere enamorarnos con ella y quiere hacer que nosotros le sigamos y adoremos. Forma de pensar, formas de hablar, forma de vestir, forma de relacionarse, y está constantemente presionándote hacia un molde que ellos quieren conformarte a ese. Constantemente están produciendo imágenes que quiere que tú adores. Esas imágenes a veces tienen formas de figuras deportivas o del mundo del arte, o aún tan siquiera políticas también. Y te están ofreciendo líderes, te están ofreciendo modelos, te están ofreciendo constantemente mujeres, hombres, jóvenes, jovencitas, que te dice: tú debes ser como esta persona, tú debes seguir a esta persona, tú debes constantemente ser más semejante a esta persona. Y la Biblia misma nos enseña que nuestro modelo principal es Jesucristo. Y la única persona que deberíamos nosotros adorar y ser como Él en última instancia es el Señor Jesucristo. Nuestra cultura tiene sus estrategias para que adoremos sus imágenes. Constantemente, por todos lados, tiene la manera de seducirnos, tiene la manera atractiva de convencernos de que debemos pensar de una manera, de que debemos actuar de una manera. Y es muy seductora, es muy encantadora. Es como si fuera un canto de sirena que nos enamora, nos seduce, nos convence. Y a veces nosotros estamos claros y entendemos lo que la Biblia dice, y estamos bien, con los ojos bien abiertos, y comprendemos qué es lo que Dios espera de nosotros y nos mantenemos firmes. Pero otras veces es tan seductora la voz de este mundo, es tan convencedora la voz de este mundo, que a veces nosotros empezamos a dudar y empezamos a decir: ¿qué tal si la Biblia no dice toda la verdad? ¿Qué tal si me estoy perdiendo de algo? ¿Por qué? Porque tienen estrategia para hacernos dudar. Nuestra cultura necesita jóvenes valientes, llenos de fe, que confronten a la cultura con sus palabras y acciones. En este tiempo, jóvenes, Dios necesita de ti. Dios necesita que tú te llenes de fe, que tú te llenes del Espíritu Santo, que tú te llenes de valor para vivir un cristianismo genuino, sincero, sencillo, veraz, donde con tus palabras y con tus acciones demuestre lo que es el carácter cristiano, y que tu manera de vivir confronte, sea una corriente contraria a toda la avalancha de este mundo que va directo al pecado. Y Dios, créeme, que mostrará su gloria en respuesta a la vida fiel. Dios va a vindicarte, Dios va a bendecirte, Dios va a usarte, Dios va a promoverte, y Dios va a estar contigo para que tú hagas una diferencia en este mundo. Así que sé valiente, vive tu fe. Dios estará contigo. Cuando venga el fuego, Dios estará contigo allí. Siempre habrá otro contigo en el fuego. Esa es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para ti en el día de hoy. Y oro de todo corazón que Dios te bendiga, que Dios te dé valor, que en el momento de la tentación, en el momento en que tu fe es confrontada, es atacada, tú digas: yo voy a agradar a Dios, yo voy a adorar a Dios, y des testimonio de Jesucristo valientemente, y que otros vean a Jesús viviendo en ti.
Así que Dios te bendiga mucho, joven. Oren por nosotros. Esperamos que tengan un día mañana precioso y que durante toda la semana puedan gozar de la bendición de Dios. Así que nos vemos pronto.